Estamos tomando decisiones a diario y de forma permanente. Desde que nos despertamos es tomar la decisión de si nos levantamos o no, de qué ropa nos vamos a poner, si nos vamos a ir en bus o en taxi, qué helado me voy a comer, si el de vainilla o el de fresa, no sabemos en realidad, y es allí cuando estamos tomando decisiones, pero estas son fáciles, son pequeñas y son simples. Pero llega el momento, viajeros, en que debemos tomar decisiones más complejas, más difíciles, en todas las áreas de nuestra vida, pero hoy particularmente nos quisimos enfocar en el área laboral, en aquellas decisiones que vamos a tomar en nuestro trabajo para lograr cumplir esas metas. Así que hoy con Paula Lotero, nuestra coach en finanzas y nuestra coach en PNL, vamos a contextualizarnos mucho más de cuál es el proceso para una toma adecuada de decisiones. ¿Qué es tomar una decisión? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cuáles son esos tipos de decisiones que podemos tomar en nuestra vida para que en el área laboral siempre nos fluya todo y logremos las metas que nos hemos propuesto? Bienvenida, Paula. Gracias, Claudia Mónica. Y bueno, viajeros, creo que es un tema bien interesante. En otro capítulo tuvimos la posibilidad y hablamos de esa toma de decisiones, de esas pequeñas decisiones que tomamos. Recuerden, más de 30,000 decisiones al día estamos tomando, unas más significativas que otras. Y tú lo decías, en el trabajo, mucho más conscientes de esa toma de decisiones, porque finalmente es las que nos van a llevar a cumplir o no metas y objetivos. Entonces, hoy vamos a explorar un poco eso, como tú lo decías, esa toma de decisión desde la parte laboral. Y desde la parte laboral no significa solamente si somos empleados o no en una empresa, sino también si tenemos nuestro propio emprendimiento. Total, así es. Si tenemos nuestra propia empresa, ¿qué decisiones estamos tomando? Y me parece que es muy importante iniciar con entender qué es tomar decisiones. ¿Qué es una toma de decisiones, Paola? Cuéntanos. Bueno, Claudia, voy a tomarme el permiso de leer aquí en qué es ese proceso como tal. Entonces, la toma de decisión es un proceso sistémico de elección entre un conjunto de alternativas con base en criterios específicos y en una información disponible. Más sencillo, yo lo planteo un poco más sencillo, es esa habilidad que tenemos para obtener la información necesaria para tomar una decisión que nos lleve a cumplir un logro o un objetivo. Más sencillo, ¿cierto? Más práctico. Y desde lo laboral podemos enfrentarnos a muchas situaciones, ¿cierto? Entonces, es como nosotros entonces vamos desarrollando esa habilidad para obtener esos recursos que necesitamos para tomar esas decisiones y no tomarlas ahí como a la ligera, como tomamos otras decisiones que tú lo mencionabas, ¿cierto? No, pues me pongo el rojo o por cara y sello, por descarte, porque me la puse la semana pasada. Aquí no podemos tomar decisiones de esa magnitud. Si es un cliente, ay no, entonces atendámonos que vengan la camisa roja. Esas decisiones no van a ser así tan sencillas. Y tú lo acabas de decir, es muy importante tener la información clara y la información precisa, adecuada de lo que estamos decidiendo para poder tomar la mejor de todas, ¿sí? Y obtener la mejor de todas. Pero yo siento que para eso es importante empezar a tener más conciencia de que existe un paso a paso, de que primero hago esto, luego hago esto para ir de forma certera en la toma de decisiones y en realidad le apunte a lo que estamos queriendo o pretendiendo en nuestra empresa o en el trabajo que tenemos. Entonces, ¿cuáles son esos pasos claves para ese proceso de toma de decisiones? Que me parece muy importante empezarlo a interiorizar. Así es, Claudia. Y nos podemos encontrar en lecturas, en videos, en internet, diferentes metodologías para una toma de decisiones. Hoy esto es como una recopilación de diferentes autores, diferentes propuestas, también desde la programación neurolingüística, donde vamos a hablar de 7 pasos básicos, sencillos, que podemos desarrollar uno a uno para lograr tomar unas decisiones más conscientes, ¿cierto? Recuerden que nunca tenemos el control definitivo de lo que va a pasar o si esa decisión es la mejor o no, pero hacer un proceso consciente nos va a permitir estar un poco más tranquilos y acercarnos mucho más a eso que queremos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de esos 7 pasos, lo primero es
identificar realmente cuál es la decisión que tenemos que tomar. A veces me encuentro con personas en esos procesos de acompañamiento a nivel corporativo que no tienen ni idea realmente hacia dónde quieren ir o cuáles son esos objetivos. Entonces lo primero que tienes que hacer es tratar de responderte 2 preguntas para identificar realmente pues hacia dónde apunta tu decisión. 1, ¿es un problema que tienes? ¿Es una situación que se está presentando en tu empresa, en tu emprendimiento, con tus colaboradores, en tu puesto de trabajo? ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es esa situación? ¿Cierto? O también puede ser una decisión enfocada hacia logros, hacia metas, hacia objetivos. Entonces, lo primero que tenemos que determinar, hacia dónde va esa decisión que debemos tomar. Con estas 2 respuestas podemos acercarnos como a eso, Claudia. Lo otro es reunir la mayor información posible con respecto a eso que queremos, si es un problema o si es una meta. ¿Qué vamos a tener en cuenta allí? 1, al recolectar esa información, salgámonos de nuestro contexto del día a día, busquemos hacia afuera, la competencia, el mercado, si otras personas ya lo han intentado, cuáles han sido los resultados que han tenido, ¿cierto? Si existen datos históricos con respecto a eso que queremos lograr o a esa solución que queremos dar a ese problema, ¿cierto? Entonces, obtener la mayor cantidad de información con respecto a esa decisión que queremos tomar, pues nos va a permitir ser más acertados, tener más claridad y encaminar una ruta mucho más sencilla para lograr tomar esa decisión, ¿cierto? Después de tener esa información, esos datos históricos, de esa mirada hacia afuera, es como empezar a identificar cuáles son esas diferentes alternativas. Entonces, si es un problema, ¿cuáles serían, con esa información que yo ya obtuve, cuáles serían esas posibles soluciones, ¿cierto? O cuáles serían esos posibles caminos para lograr esa meta. Entonces, cuando yo empiezo a identificar y a pararme en esas diferentes alternativas que yo tengo como solución a eso que quiero lograr, pues mi panorama se va cerrando un poco más, voy ampliando mi visión frente a eso que queremos lograr, ¿cierto? Pero también se va reduciendo como esa infinidad de posibilidades que tenemos y vamos sacando conclusiones, ¿cierto? Y ahí es donde vamos al 4º paso. Aquí sí es muy importante que sigamos ese paso a paso en ese orden, porque es el que nos va a permitir realmente obtener eso que queremos. Ya viene el análisis de esa información y de esas alternativas que nosotros hemos planteado como opciones para lograr eso que queremos, ¿cierto? Cuando ya tenemos esas diferentes alternativas, entonces lista ventajas y desventajas, ¿cierto? ¿Cómo me va a favorecer o me va a desfavorecer? ¿Qué pesa más? Hagámosle un análisis DOFA, ¿cierto? ¿Cuáles son esas debilidades, esas oportunidades, esas fortalezas, esas amenazas si yo decido por este lado, por el otro? Siempre al tomar decisiones, todo no va a ser color de rosa, ¿cierto? Siempre nos vamos a encontrar lo que llamamos pros y contras. Pero ¿qué pesa más? ¿Qué me acerca más a esa solución o a ese objetivo que queremos lograr, ¿cierto? Utilicemos matrices de decisiones, ¿sí? Donde involucremos todas las áreas, personal, porque puede que una decisión sea positiva hacia cierto grupo de personas de la organización, pero para otros no sea tan favorable, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a ese objetivo o a esa solución, pues, ¿cuáles serían como las más opcionales? Entonces, es súper clave, ¿cierto? Ahí en ese análisis de información, esas ventajas, desventajas, que me acerca o no a esos resultados que queremos. Ahí sí, ya elijamos esas alternativas que se acomodan más a esas necesidades que tenemos, a solucionar ese problema o a lograr esas metas o esos objetivos, ¿cierto? Entonces, empezamos y ya, que es el paso número 6, a tomar acción. Listo, yo ya elegí estas 3 o 4, no podemos tomar un número, ¿cierto? Porque también nos volvemos locos. Empezamos a poner en acción después de hacer esa clasificación, es decir, elegí 3 alternativas, ¿cierto? Son las que más se pueden acomodar a lo que quiero. Es más, Claudia y viajeros, no necesariamente nos tenemos que quedar con una alternativa con unas características específicas. Nosotros podemos combinar de aquí, hagamos esto, lo otro, para tomar esta decisión, ¿cierto? Porque finalmente de eso se trata y a nivel corporativo o a nivel profesional,
pues las decisiones tienen que ser un poco más conscientes, más estructuradas, porque finalmente nos van a llevar a resultados, ¿cierto? Poner en acción, ¿cierto? Categorizo esas alternativas, estas creo que la que más se acerca a lo que estamos buscando, la 1, la 2, la 3, empecemos a poner acción, empecemos a desarrollarla, a aplicarla, ¿sí? Y por último, monitoreemos. Hagamos el monitoreo si esa decisión que nosotros tomamos, pues realmente están surgiendo los resultados que queremos. Y para determinar si sí funciona o no funciona, pues tenemos que ponernos métricas, ¿cierto? ¿Cómo vamos a medir esas decisiones que tomamos para poder determinar si realmente funcionan o no funcionan? Si nos están llevando o a solucionar ese problema o a lograr ese objetivo, ¿cierto? Entonces, ahí paso a paso podemos encontrar, como les digo, muchas metodologías, pero estos 7 pasos coinciden en diferentes metodologías que estoy segura que si las aplicamos de manera consciente, pues vamos a lograr tomar mejores decisiones pues en nuestro día a nivel laboral, ¿cierto? Entonces es súper clave pues hacer conciencia de ellos y llevarlos uno a uno. Y sabes que me parece súper chévere que tú nos entregues ese paso a paso, porque es que nos debemos, siento yo, tomar el tiempo necesario para poder hacer las cosas bien y no tomarlo a la ligera, porque a veces de eso dependen muchas cosas, o la solución del problema o cumplir una meta. Y lo otro que me parece importante con eso es que si yo sigo ese paso a paso, tengo la posibilidad de entregarle claramente a las personas que trabajan conmigo, a los colaboradores de la empresa, o si incluso yo soy colaborador de la empresa, lo puedo tener muy claro de cómo es que vamos a hacer las cosas y para dónde vamos. Entonces me parece que hacerlo de esa manera es no solo sencillo, me lo hace más fácil, sino que me deja con mayor confianza y mejor parada al momento de efectuar las acciones de las que tú hablabas y hacer el monitoreo. Así es, y si involucramos, por ejemplo, a nuestro equipo, a las personas involucradas o en ese problema o en ese cumplimiento de meta, es mucho más eficiente y garantiza definitivamente, porque la gente se siente involucrada y eso hace que nos volvamos más comprometidos con esos resultados que queremos. Exacto. Bueno, me parece que esta mitad del tema es súper importante, pero también es importante entender, Paula, y que les digamos a nuestros viajeros cuáles son esos tipos de toma de decisiones que podemos tener o que podemos plantearnos en su momento. Hay decisiones que nos da el tiempo para hacer ese paso a paso, ese nivel de conciencia, ser más racionales, ese proceso analítico, ¿cierto? Y creo que cuando son esas decisiones complejas es donde nos debemos tomar el tiempo de ese proceso, ¿cierto? Y más pues a nivel corporativo, donde se involucren pues diferentes áreas o diferentes personas, diferentes cargos. Creo que se hace muy importante pues utilizar ese primero, que es el tipo racional, decisiones racionales que tienen que ver con procesos. Y ese proceso de 7 pasos que les acabé de mencionar, pues es un ejemplo de ellos, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos hacer? Hay otras decisiones que las podemos tomar por intuición, Claudia. Cuando nosotros llevamos mucho tiempo ejerciendo una profesión o desarrollando una actividad o atendiendo ciertos tipos de clientes o en una línea de producción, no sé, ¿cierto? Nos vamos volviendo expertos. Y la intuición nos va guiando para tomar decisiones, porque a veces necesitamos tomar decisiones inmediatas, necesitamos tomar decisiones ya que no nos dan espera para ese proceso. Pero la intuición es bien valiosa porque esa me permite, esa experiencia que he adquirido a lo largo desde la formación, desde el quehacer todos los días, pues me va a dar como ese impulso, no, es por acá. Entonces, hagámosle caso a eso que sentimos, a esa intuición, no, creo que por ahí puede ser. También es muy valiosa ese método o ese tipo de toma de decisiones. Y la otra es esa creativa, ¿cierto? Y la creativa es como salirnos un poco de esa parte racional y tal vez podríamos confundirla con la parte intuitiva, pero esa creativa nos saca de un resultado, nos lleva más a, esperemos, que hay en nuestro subconsciente. De pronto no es tan fácil de entenderla, pero estoy segura que en el momento que
estamos tomando decisiones, estas para decisiones también que tienen que ser un poco más rápidas también, que no nos da esa espera, y simplemente está hacer ese llamado al subconsciente, ¿cierto? ¿Cuál es la información que tengo? ¿Qué es lo que necesito? O hacia dónde debo solucionar este problema, o cuál es mi meta, y respuestas. Uno recibe respuestas a través de pensamientos, a través de conversaciones con otras personas. Entonces, esa parte creativa también me lleva a estar como en la expectativa de lo que pueda pasar para tomar esas decisiones. Incluso pienso que esa creativa es como la posibilidad de innovar en un momento y de hacer algo completamente diferente en un momento, pero que me lleva a un resultado definitivo y contundente en eso que estoy haciendo. Y no es que se salga del esquema que ya nos planteamos, sino que es otra manera de hacerlo y que es absolutamente válido. Y ahí es cuando en estos ambientes corporativos es muy importante también que las personas se sientan con la tranquilidad y la autonomía en su espacio de poder tomar ese tipo de decisiones que a veces no necesitamos consultarlas con el jefe inmediato o con el gerente de la empresa, sino que yo lo hago y me resultó. Y de pronto de ahí salgan. Y es a veces esas cosas que escuchamos, es que se me ocurrió como una idea loca. O sea, no descartemos esas ideas locas. O otra técnica es, por ejemplo, cuando estamos haciendo la lluvia de ideas con los post-it de colores y que vamos seleccionando y no sé qué. Ahí surgen una cantidad de ideas que uno dice, ideas locas, tengámoslas ahí. O sea, no descartemos esa creatividad. A veces nos llega a unas decisiones que uno dice, wow, la sacamos del estadio, la rompimos, fue lo mejor, incrementamos venta, logramos solucionar tal situación en el área de producción, no sé. Entonces, es importante tener en cuenta, y por eso hablamos de estos tipos de decisiones, Claudia, porque estoy segura que en un principio, cuando hablamos de ese paso a paso, cualquiera de ustedes viajeros, y en algún momento yo también, pero es que hay que tomar decisiones rápido, hay decisiones que ya. Entonces ahí están también esos dos tipos de decisiones para esos momentos de ya. Y cuando ya interiorizamos los pasos, se nos va a volver también ágil, nos va a volver mucho más rápido. Y como tú lo decías, ya siendo expertas, entonces ya se nos va a hacer más fácil tomar ese tipo de decisiones que entre comillas serían más complejas. Bueno, viajeros, yo creo que Paula hoy nuevamente nos dio unas coordenadas maravillosas para poder hacer este viaje en la toma de decisiones en el área laboral o empresarial, que me parecen fundamentales para poner en acción, ¿cierto? Para empezarlas a ejecutar. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos siempre en este espacio. Nos vemos en 8 días, miércoles, por nuestras redes, YouTube, Facebook e Instagram, @okdigitalpereira oficial.